En React, los componentes tienen un ciclo de vida, es decir, estos pasan por diferentes etapas. En esta imagen tenemos las tres etapas del ciclo de vida de un componente. En la parte izquierda tenemos la primera etapa, que es el mounting o el montaje. Es cuando nuestro componente es insertado en el DOM. Después tenemos la etapa de updating. Básicamente esta etapa surge cuando nuestro componente sufre cambios o mutaciones, ya sea en sus props o en el estado, que pudiera ser por interacción del usuario o por alguna tarea que esté ahí modificando el estado. Y por último, la etapa de unmounting o el desmontaje, que es cuando nuestro componente termina su ciclo de vida y es removido. Bien, dentro de estas etapas hay funciones o métodos que se están llamando de manera secuencial a lo largo de su ciclo de vida. En la primera etapa, en el montaje, el primer método que se llama, primero antes que todos, es el constructor. En los componentes de clase existe el constructor y en este método lo ideal es inicializar nuestro estado y alguna otra inicialización que querramos hacer. Después se llama al método render, que como ya hemos visto es donde se renderiza nuestro componente, es decir, donde es insertado en el DOM y donde retornamos el JSX. Después, React lo que hace es actualizar el DOM y las referencias, es decir, del DOM virtual al DOM real. Una vez que termina la etapa de montaje, React llama una función llamada component.did.mount. Esta función es un callback que se llama una vez que el componente ha sido montado. En esta función podemos realizar cualquier tarea en la que necesitemos que el componente esté montado. Después, la fase de updating, como te decía, se llama cuando las props sufren algún cambio o cuando el estado sufre algún cambio, o bien cuando llamamos a una función llamada forceUpdate, que su nombre lo dice, lo que hace es forzar una actualización en el componente. Cuando ocurren cualquiera de estas tres tareas, lo que pasa es que se actualiza el componente y se vuelve a llamar el método render. Es decir, se vuelve a renderizar nuestro componente. Cada que cambia el estado, se renderiza el componente. ¿Por qué? Porque cuando cambia el estado o las props, queremos que ese cambio se refleje en la interfaz del usuario. Entonces, se llama el método render, se vuelve a realizar la actualización del DOM y las referencias, y por último, React llama a un callback, una función, que se llama component.did.update. Esta se llama cuando se ha realizado una actualización en el componente. Que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si nosotros estamos utilizando esta función component.did.update, tenemos que tener cuidado de no actualizar el estado dentro de esa función. ¿Por qué? Porque si actualizamos el estado dentro de esa función, se va a volver a ejecutar una actualización, es decir, vamos a volver aquí, se va a renderizar de nuevo, se va a llamar component.did.update, se va a volver a modificar el estado y vamos a volver aquí y entonces habremos entrado en un ciclo infinito. Y por último, la etapa de desmontaje, cuando el componente es desmontado, llama a un método que se llama component.willOnMount. Este método lo utilizamos principalmente cuando queremos eliminar tareas que se están ejecutando en el background, es decir, cualquier proceso que se esté ejecutando. Esta parte la podemos utilizar para limpiar todas esas tareas que ya no vamos a necesitar porque están relacionadas únicamente a el componente. Por último, cabe aclarar que existen todavía más métodos que podemos utilizar en el ciclo de vida de un componente, pero estos son los más utilizados, los más comunes. Sin embargo, te invito a que consultes cuáles son los otros métodos que podemos llamar durante el ciclo de vida. Bien, vamos a ver cómo funciona esto en el código. Como habíamos comentado, un componente funcional no tiene en sí
estos métodos del ciclo de vida, por lo que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En esta clase vamos a utilizar el componente de clase. Fíjate cómo aquí ya teníamos un ejemplo. Aquí estábamos utilizando el component didMount y estábamos cambiando nuestro estado dentro de esto. Vamos a comentarlo y vamos a poner un console log que diga montaje. Vamos a poner el siguiente método, que es component didUpdate, y vamos a poner un console log que diga update. Y por último, component willOnMount, y vamos a poner un mount. Bien, guardamos. Y fíjate que nos pone el console log de el montaje. Los otros dos métodos no se han llamado porque el componente no ha sufrido ninguna actualización y tampoco ha sido desmontado. Para que sufra una actualización, vamos a actualizar nuestro estado en el component didMount. Y fíjate lo que ha pasado. Fíjate cómo primero React tiene el hot reload, la actualización rápida. Cuando nosotros guardamos un cambio, automáticamente se refresca el navegador y lo que hace es que ha llamado al método component willOnMount y destruyó el componente. Después se refresca y llama nuevamente, es decir, se vuelve a montar el componente y se llama el component didMount. Fíjate cómo primero actualizamos el estado, después se imprime y entonces se actualiza, aquí se refleja el cambio y por último se llama al callback component didUpdate y nos imprime update. Bien, vamos a ver un ejemplo un poco más interesante porque a lo mejor estos console log no nos están ayudando realmente a comprender cómo funcionan los métodos del ciclo de vida. Entonces, vamos a hacer un componente y lo vamos a poner justo debajo del saludo y este componente va a ser un reloj digital que nos va a decir la hora con minutos y segundos y cada segundo se va a estar actualizando. Entonces vamos a desplegar aquí nuestro editor y vamos a crear un nuevo archivo en nuestra carpeta src y lo vamos a llamar reloj.js. Vamos a crear un componente de clase. Primero importamos React from React y creamos el componente de clase. Ponemos class reloj y recuerda que tiene que extender la clase react.component. El primer método recuerda que es el constructor. Aquí recibimos las props y tenemos que llamar al método super y pasarle las props para que le pase nuestras props a la clase padre que es React Component. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos comúnmente en el constructor? Lo que hacemos es inicializar el estado. ¿Qué es lo que vamos a inicializar? Vamos a poner state y lo que vamos a inicializar es la hora actual. Entonces vamos a poner hora y va a ser igual a new date con la clase date de JavaScript. Vamos a minimizar esto. Bien, ya tenemos nuestro estado inicial con la hora actual. ¿Qué sigue? Lo que sigue es, vamos a renderizar nuestro componente. Vamos a retornar un elemento JSX que va a ser un div y este div va a tener un h1 y aquí vamos a poner son las y vamos a insertar aquí la hora, que sería
nuestro estado sería this.state.hora y esto es un objeto date. Entonces vamos a llamar a un método de la clase date que se llama toLocalTimeString. Llamamos a este método. Básicamente lo que hace es mostrarnos la hora local, como un string. Bien, sin embargo, vamos a ver, vamos a terminar primero esto, vamos a exportar nuestro componente para poder importarlo. Guardamos y vamos a importarlo en nuestro app.js. Ponemos en la parte de arriba, ponemos import reloj from y ponemos nuestro archivo que está en el mismo nivel de app.js, es decir, dentro de la carpeta src. Entonces ponemos punto diagonal y aquí nos sugiere reloj. Listo, ya importamos nuestro reloj. Vamos a agregarlo en nuestro render de app, justo debajo de donde está nuestro saludo. Vamos a poner reloj de esta forma. ¿Por qué lo ponemos de esta forma y no de esta otra? Prácticamente es lo mismo. Sin embargo, esta notación se utiliza más para cuando vamos a poner elementos hijo aquí dentro, de esta forma. Pero como en este caso no es así, podemos utilizar esta notación sencilla. Bien, vamos a guardar. Y listo, ya nos está mostrando nuestro componente, nuestro reloj. Sin embargo, todavía no se actualiza. Vamos a ver. Tenemos que utilizar un interval de JavaScript. El interval lo que hace es básicamente ejecutar una función cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, necesitamos que el componente esté montado. Por lo tanto, este intervalo lo vamos a definir en el component didMount. Necesitamos guardar el intervalo en una variable, así que lo vamos a guardar en this.timer y aquí vamos a poner setInterval y como te comentaba, el primer elemento, el primer argumento de la función es una función que se va a ejecutar cada número de milisegundos indicado en el segundo parámetro. En este caso, como queremos que se actualice cada segundo, lo ponemos cada 1000 milisegundos. Cada segundo se va a ejecutar esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de esta función? Lo que vamos a hacer es actualizar el estado. Es decir, cada segundo nuestro estado va a tener una hora diferente, va a tener la hora actual. Por lo tanto, tenemos que llamar al método setState y recuerda que setState nos ayuda a cambiar el estado, sí, pero si nosotros le ponemos un objeto, recuerda que esta es una función asíncrona, es decir, no hay garantía de que si nosotros ponemos un objeto directamente, el valor de nuestro estado va a ser el correcto. Entonces, para evitarnos eso, lo que hacemos es poner una función en lugar del objeto directamente. Ponemos una función y la función nos va a retornar el objeto. ¿Y qué objeto nos va a retornar? La hora actual. Bien. No hay nada complicado hasta el momento. Simplemente definimos un intervalo, cada 1000 milisegundos, se ejecuta una función. En esta función estamos actualizando el estado con setState y le pasamos una función para que actualice de manera síncrona nuestro estado y esa función retorna un objeto que va a ser nuestro nuevo estado con la hora actual. Bien, entonces guardamos y listo. Fíjate cómo ya cada segundo nuestro reloj se está actualizando. Por último, nos falta un detalle importante. Nosotros queremos que cuando ocurra el desmontaje de nuestro componente,
queremos que este intervalo se elimine. ¿Por qué? Porque no queremos más procesos que estén ahí colgando sin ningún sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle a React, cuando ocurre el desmontaje, elimina el intervalo. Ponemos component will_onMount y dentro vamos a quitar el intervalo con la función de JavaScript clear interval. Esta recibe de parámetro nuestro intervalo que lo tenemos guardado en this.timer. Y listo. Guardamos. Y bueno, no hay ningún cambio visiblemente, pero de esta forma ya tenemos nuestro reloj hecho con un componente de clase, utilizando los métodos del ciclo de vida de un componente. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer este mismo componente, pero utilizando un componente funcional.